Hola, ya estoy aquí otra vez. Pues aquí estoy otra vez. Gracias a Dios, ¿verdad? Vamos a continuar leyendo. Vamos a leer el capítulo 5. Vamos a leer el capítulo 6 de Primera de Samuel. ¿Sí? Vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pidiendo que sea su Santo Espíritu leyendo siempre con nosotros, para que Él nos dé el entendimiento a lo que Él nos revela aquí, en su hermosa y bendita palabra. Vamos a continuar. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Benecer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Acuérdense que los filisteos pues tenían muchos infinitos número de dioses, pero Dagón era su dios más importante, ¿sí? Dice, y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Yo me imagino esa estatua ahí tirada en los pies del arca, hacia el frente tirada. Ellos la agarraron, la levantaron y la volvieron a poner en su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Era como una plaga. Y viendo los de Asdod, dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de aquellas ciudades del chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, enviad el arca de Dios de Israel y vuélvase a su lugar. Y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerto en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado ahí. Y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. Fíjense. O sea, los filisteos reconocían el poder del Dios de los hebreos, del Dios de Israel. Lo reconocían, pero lo tenían más como una deidad más. ¿Sí? Una lista más. Uno más en la lista. Entonces aquí el Señor estaba dándoles de alguna manera una disciplina a ellos, los estaba disciplinando. Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron, ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera le hemos de volver a enviar a su lugar. Ellos dijeron, si enviáis el arca de Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación.
Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron, ¿y qué será la expiación que le paguemos? Ellos respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizá aliviará su mano sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra. ¿Por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios y Faraón endurecieron su corazón? Después que los había tratado así, ¿no los dejaron ir y se fueron? Haced pues ahora un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver sus becerros de detrás de ellas a casa. Miren, aquí ellos iban a pagar como una ofrenda al Dios de los hebreos, pensando que era uno más en la lista. Sí, ellos iban a pagar una ofrenda porque ellos pagaban ofrenda a sus dioses porque pensaban que estaban enojados. Sí, pero esa lista de ofrendas que ellos tenían, pues no era de acuerdo a la ley de Dios. ¿Sí? Porque el Dios de Israel no era uno más de su lista, era el único Dios verdadero. Y ellos aquí estaban pensando cómo pagarle a ese Dios para que calmara su ira, para que ya no se enojara. Entonces dice, haced pues el carro, ¿verdad? Lo de las vacas y todo. Tomaréis luego el arca de Jehová y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro que le habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en una caja al lado de ella y la dejaréis que se vaya. Y observaréis, si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande. Si no sube, sabremos que no es su mano la que nos ha herido, sino que esto ocurrió por accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así, tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras de sus tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, y los príncipes de los filisteos fueron tras ellos hasta el límite de Bet-Semes. Fíjense, las vacas no se pueden apartar de sus becerros, es muy difícil que apartemos una vaca de su becerro. Va contra su propio, ¿qué podría decir? Su amor maternal. Y estas vacas sí, siguieron y no se apartaron del camino. Y para ellos era esa prueba de que sí, que el Dios de Israel los había castigado, supuestamente, ¿verdad? Porque ellos aquí dijeron, y observaréis, si sube por el camino de la tierra de Bet-Semes, él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no sube, pues quiere decir que fue un accidente. Entonces aquí vemos que las vacas sí siguieron el camino. El Señor les estaba respondiendo para que ellos vieran que sí era el Dios de Israel el que había hecho eso. Porque Él sabía que ellos tenían que saber que era su poder, ¿sí? Pero ellos lo seguían viendo como una deidad más, como un Dios más de la lista, ¿sí? Ellos reconocían su poder, pero como uno más de la lista. Y saben que a veces nosotros creo que caemos en ese error. A veces vemos a Dios como un ingrediente más en nuestra vida, como un ingrediente más en nuestro diario vivir, cuando Él es la fuente de la vida misma. Y a veces caemos en ese error también. Y esto está triste. Y cuando, por ejemplo, estos hombres que pues están diseñando ellos aquí, ellos se propusieron cómo contentar al Dios de Israel. Hicieron sus propios métodos. A veces nosotros mismos también inventamos ahí métodos para reconocimiento del Dios Todopoderoso.
En vez de comprometernos a servirle, a seguirlo y a serle fiel, a obedecerle. Es como para aliviarnos un poco la culpa, que no se nos quede tanto en la conciencia de que hemos fallado. Y lo queremos reconocer con cosas así, por encimita, en vez de proponernos, comprometernos verdaderamente con Él. Y pues lo vemos así, como un ingrediente más en nuestra vida, cuando en realidad Él es la fuente de la vida. Ay, no. Que Dios nos ayude a darle su verdadero lugar, porque Él merece toda la honra y toda la gloria. Y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle. Y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. O sea, ya el arca estaba regresando para acá. Y el carro vino al campo de Josué en Bet-Semes y paró ahí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová: por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1 y por Ecrón 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos pertenecientes a los 5 príncipes, así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro. La gran piedra sobre la cual pusieron el arca de Jehová está en el campo de Josué de Bet-Semes hasta hoy. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan gran mortandad. Y dijeron los de Bet-Semes: ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviando mensajeros a los habitantes de Kiriat Jearim, diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevarla a vosotros. Y pues aquí se termina el capítulo 6. Y pues aquí vemos cómo hay hombres de Bet-Semes que murieron. El Señor pues permitió que ellos murieron porque habían abierto el arca, habían visto lo que había ahí. Y pues hay mandatos que el Señor dejó que hay que cumplir, y Él permitió la muerte de estos hombres porque pues estaban pasando por alto lo que Él había ordenado. Y Él no podía dejar de disciplinar, porque a veces nos pasa. Si no vemos disciplina, pues quizá entendemos que eso está bien, cuando en realidad está incorrecto ante los ojos de Dios. Entonces Dios no puede pasar por alto la desobediencia, porque aquí estos hombres, si Él los pasaba por alto de no haber cumplido, el no mirar el arca, lo que había ahí, pues el pueblo mismo iba a seguir desobedeciendo a Dios. O sea, los estaba, como quien dice, empujando a que pasara por alto lo que el Señor mandaba, a pasar por alto al mismo Dios Todopoderoso. Entonces, pues aquí entendemos nosotros que a veces nos toca sufrir disciplina por desobediencia, o nos toca mirar, pero es para aprender, no es para decir: ay, mira, desobedeció. No, a veces el Señor nos permite ver para aprender. Incluso Él se puede mostrar en personas que ni siquiera merecían quizá la disciplina, pero las usa para que otros aprendan. Todo en esta vida es enseñanza, y lo debemos de tomar así.
Y vamos a recordar que a los hijos de Dios todo nos ayuda a bien. También no nos podemos atrever si vemos a alguien sufrir, a ver a alguien en una calamidad, en una necesidad, en un problema. No nos podemos atrever a decir, ay, es que Dios los está disciplinando, pecaron. No, solamente Dios sabe. Saben que les voy a platicar algo. A mí me tocó, hace mucho tiempo. Ay, estaba yo tan agradecida con Dios por algo tan hermoso que hizo en mi vida, por una de tantas cosas que ha hecho maravillosas en mi vida. Entonces yo pues estaba ahí orando, ¿verdad? Con mis hermanas en unión, ahí en armonía. Estaba orando, pero de la oración viene la alabanza, de la alabanza viene el gozo y del gozo pues empieza uno a llorar de gozo. Y yo me caí de rodillas, pero dándole la gloria a Dios por lo que había hecho, llorando, pero de agradecimiento, contenta. Mis lágrimas eran de júbilo, de gusto, de agradecimiento. Y así quedó. Sino que ya después de días, mis hermanas, bendito Dios por ellas, ¿verdad? Estoy hablando de mis hermanas en Cristo, ¿verdad? Las personas que me acompañan a veces a la iglesia o me acompañaban porque pues ya ellas yo ya no las he visto. Pero yo me acuerdo que me hablaban y me decían, Sandra, ¿qué te pasó? ¿Qué hiciste mal? Que el Señor te está disciplinando. Y ahí entendí yo, ahí aprendí. No. Yo no tengo que pensar en que aquella mujer, aquel hombre que está quebrantado ante el Señor, es porque está pidiendo perdón por algo o porque el Señor lo está ministrando en fuerte manera o está quebrantado de arrepentimiento, pues por lo que sea, bendito sea Dios que está ahí ante el Señor, pero no nos atrevamos a juzgar a nadie, porque solamente el Señor conoce a las personas. Yo ese día estaba con gozo, estaba agradecida y pues ellas pensaron que algo muy grave había hecho como para que el Señor me estuviera disciplinando así en ese quebranto. No. También de gusto se llora, también de agradecimiento. Y aunque fuera por un problema, por una necesidad, por una disciplina, bendito sea Dios que Él se toma el tiempo de decir, hija, estás mal, muévete por aquí. Hija, ya no hagas esto, y me da un estirón. Bendito sea Dios por las disciplinas que también recibimos de Él. Porque ¿qué sería de nosotros si Él no nos disciplina? ¿Qué sería de nosotros? Entonces debemos de aprender todo eso, toda la enseñanza que el Señor nos da, sea disciplina, sea bendición, es por nuestro bien. Es por nuestro bien. Y aquí Él les estaba demostrando a estos hombres que Él no podía pasar por alto eso, porque por unos cuantos quizás se iban a desbocar toda la nación de Israel. Entonces vamos a darle gracias a Dios, aunque estemos en disciplina, porque Él quiere lo mejor para nosotros. Somos padres, somos madres. Cuando disciplinamos a nuestros hijos, ¿por qué lo hacemos? ¿Por querer verlos llorar? ¿Por querer verlos sufrir? No, porque queremos que ellos crean que los amamos verdaderamente al entender que la disciplina que les damos es por su bien. Quizá se equivocaron ese día, hicieron mal algo ese día, pero por la disciplina ellos van a aprender a no volverlo a hacer. Fuimos niños una vez también. Tuvimos unos padres que con amor nos disciplinaron. Entonces vamos a darle gracias a Dios también en los tiempos de disciplina, porque como Padre nos ama y Él al que ama también lo disciplina. Entonces pues aquí se termina el capítulo 6 y nos vemos al ratito para seguir. Que Dios me los bendiga, me los guarde y nos vemos al rato. Bye.